Camps, gracias por su interpelación. Pero le voy a recordar que usted fue secretario de Estado cuando gobernaba el Partido Popular y fue consejero en la Generalitat. Y le voy a recordar algunas cosas solemnes, señor Camps. ¿Usted falsificaba los datos cuando gobernaba Mariano Rajoy y el señor Aznar cuando estaba usted en la Moncloa? ¿Usted maquillaba los datos, señor Camps? ¿Los maquillaba? Esta ministra tampoco. ¿Maquilla los datos el señor Moreno Bonilla, señor Camps? ¿Los maquilla el señor Alfonso Rueda, señor Camps? ¿Los maquilla la señora Ayuso, señor Camps? Rectifique lo que acaba de decir aquí porque me estaría imputando un delito. Y como sabe perfectamente, este Gobierno no ha alterado ningún cómputo ni registro de los contratos ni del empleo en nuestro país. Por tanto, tiene la réplica, señor Camps, para proceder y rectificar lo que acaba de decir. Porque tiene, sí, la obligación moral de hacerlo. Usted formaba parte de gobiernos en los que sabe perfectamente usted que no hemos alterado absolutamente nada. Basta ya, señor Camps. La política es muy seria. Ha sido secretario de Estado y sabe que eso no es verdad. No vale todo, señor Camps. Pero le voy a dar alguna radiografía de España. Señor Camps, que ustedes, los autores intelectuales recuerda que estaba usted en el Gobierno, señor Camps. Aquella ministra que le dijo a los españoles, a los jóvenes, hay que elegir entre la precariedad o el despido, esa señora Fátima Báñez, señor Camps, sí representa lo peor de la historia de España. Le voy a hablar de la España, le voy a hablar de los datos y de la España real, señor Camps. Es que es increíble que ustedes vengan aquí a decir lo que están diciendo y sabe el aprecio que le tengo, pero es que es muy fuerte escucharlo, señor Camps. Ustedes tenían la tasa de paro de 6.258.000 parados en España, señor Camps. ¿De qué trampa de precariedad me habla, señor Camps? ¿De qué me habla? Una tasa de paro cuando usted estaba en el Gobierno de España del 27%, señor Camps. Estamos hoy en el 11,2% y queda muchísimo por hacer, pero estamos reduciendo la tasa de paro en nuestro país, señor Camps, a pesar de que ustedes votan radicalmente en contra de todo lo que hace el Gobierno de España. Más datos, señoría. ¿Se acuerda usted de cuál era la tasa de paro cuando usted estaba en el Gobierno del Partido Popular de los jóvenes de España? Se lo digo, el 56%, señoría, el 56%. Y hoy, señor Camps, tenemos a 171.000 jóvenes en desempleo de 2.400.000, que es la tasa más baja de toda la historia de la democracia de nuestro país, señor Camps. Pero no solamente son los jóvenes, es que vamos camino de 22 millones de ocupados. Efectivamente, claro que queda mucho por hacer, señorías, sin lugar a dudas, pero la propuesta que hace el Partido Popular es la del empobrecimiento masivo en España, es la de la devaluación salarial y es la de la pobreza en nuestro país. Señoría, claro que existe la pobreza laboral en España, pero ¿cuándo hemos negado esto desde el Gobierno de España? ¿Pero sabe cuánto la hemos reducido desde que llegamos al Gobierno de España? El 20%. El 20%, señor Camps. ¿Sabe lo que hemos reducido desde que llegamos al Gobierno solo con un instrumento que es el salario mínimo? Todos los indicadores de pobreza en España, excepto uno. Y queda muchísimo por hacer, pero claro que estamos cambiando la vida en España. Señoría, hay 10.100.000 mujeres ocupadas en España, señoría. Y no es gracias a lo que hace el Partido Popular, señor Camps. Han votado en contra de todo. Fíjese, su tierra, señor Camps. La Dana. Hagamos gestión de la Dana. Si no llega a ser por el Gobierno de España, señor Camps, ustedes han votado en contra de la reforma laboral. Ustedes han votado en contra de la reforma laboral. Esa reforma laboral que piden en todos los rincones que se apliquen, que he aplicado desde el primer minuto, lógicamente, en la tierra valenciana, faltaría más, y en la que he acogido a más de 33.000 personas en ERTE, señoría, y que hoy, y seguramente usted pues se alegrará, eso espero, como valenciano, nos quedan escasamente, señoría, escasamente 2.750 personas en
ERTE, señor Camps. ¿Se da cuenta lo importante que es la política y votar a favor de las normas que mejoran la vida de la gente? ¿Se da cuenta, señoría? Si fuera por el Partido Popular, esta gente hoy no tendría ni artículo 47 ni artículo 47 bis, el mecanismo red en nuestro país. Y sí, su consejero rápidamente pide la aplicación de la reforma laboral, lógicamente, señor Camps. Insisto, pero no solamente esto. Fíjese, en su tierra hoy, señor Camps, a pesar de la catástrofe ambiental, tenemos 40.407 afiliaciones a la Seguridad Social más y tenemos menos 8.700 personas en desempleo, señor Camps. Con sus medidas, las del Partido Popular, la de bajar los salarios, la de despedir masivamente, la de no aplicar ERTEs, ¿sabe lo que pasaría en su tierra? Pues lo mismo que pasó cuando gobernaron España, que seríamos líderes en desempleo y en pérdida de empresas en su tierra. Para esto sirve la política, señor Camps. No es verdad lo que usted dice. ¿Sabe usted? ¿Me habla a mí de trampa de precariedad, señor Camps? Cuando llegué al Gobierno de España, el salario mínimo era de 735 euros. Eso sí que era la trampa en la precariedad. 735 euros. ¿Se puede vivir con dignidad y pagar un alquiler, como me decía usted a mí, con 735 euros, señor Camps? ¿Sabe lo que dice la ponencia política que acaba de presentar el señor Feijóo, la suya? ¿Se lo digo yo? Respecto del salario mínimo, señor Camps. Si ya les conocemos, los conocemos perfectamente. Háblele claro, ¿sabe lo que dice su ponencia política? Se lo voy a decir yo a los senadores y senadoras, que lo acabo de leer. Ustedes lo que le dicen a España, aunque no concretan nada de lo que van a hacer, es como leer una carta a los Reyes Magos, lo que le dicen es, fíjense señorías, la barbaridad es que para tener comités de empresa en nuestro país, que como saben hoy está a partir de 50 trabajadores y trabajadoras y ya dificulta muchísimo la representación sindical, ustedes la gran propuesta que hacen hoy es que la ensanchemos a partir de 250 trabajadores. Es decir, la propuesta política del PP en su ponencia de su congreso de ahora mismo, recién salida del horno, es que dejemos a las empresas por debajo de 250 trabajadores sin comités de empresa. ¿Sabe para qué? Para que no haya planes de igualdad, para que no haya normas de control. Esta es la propuesta política del Partido Popular, señoría. Y ya le decimos claramente que de esto no va a pasar, señor Camps. No va a pasar. ¿Sabe lo que hay que hacer en política, señor Camps? Reconocer los hechos. Reconocer los hechos en nuestro país. Efectivamente, tenemos un récord de ocupación, señoría. Son datos Eurostat, que no están maquillados, señor Camps, son datos Eurostat. Sí, hoy se ha publicado la encuesta trimestral en nuestro país y afortunadamente, aunque queda mucho por hacer, seguimos creciendo salarialmente. E insisto, queda muchísimo por hacer. Señor Camps, ¿sabe cuál es la mediana salarial en España? 1.667 euros al mes. Y yo le digo aquí, señoría, que no se puede vivir con dignidad con 1.667 euros al mes. Pero la propuesta política del Partido Popular es bajar el salario mínimo en nuestro país. La propuesta es que la gente viva todavía peor, señoría. Y por decirle cosas claras, señoría, a mí me gustaría escuchar un Partido Popular, me he leído la ponencia con mucha atención, no dicen nada. No dicen nada, eso sí, los 250 trabajadores y trabajadoras para tener derecho a un comité de empresa. Pero espérense ustedes cuando los trabajadores y trabajadoras españolas se enteren de lo que acaban de decir ustedes en su ponencia. Esperen cuando los trabajadores y las trabajadoras se enteren. Pero, señoría, ustedes podían decir, queremos un país que sea europeo y que reduzca la brecha que tiene con los salarios europeos, que estamos a 25 puntos, señoría. Pero no dicen esto sí que es trampa de la precariedad. Lo que dicen es abundar en un modelo que causa pobreza, que causa malestar y que impide vivir con dignidad en nuestro país, señoría. ¿En qué Partido Popular está usted, señor Camps? ¿En el que dijo el señor Feijóo que había sido un error no votar la reforma laboral? ¿O en el de Aznar, que dice que hay que acabar con todos los derechos laborales de nuestro país, señoría? Tiene buena oportunidad para comparecer aquí y decirlo, señoría. Pero que usted dispute los datos es muy grave. Y usted ha sido secretario de Estado.
Yo entiendo que cualquier partido político, cualquier diputado o diputada puede decir lo que estime pertinente, pero usted ha sido un alto cargo del Estado y sabe que los datos no se maquillan, señoría. No se maquillan, señoría, salvo que usted me esté imputando un delito. Ministra, debe finalizar. Y termino ya, señor presidente. En relación a los fijos discontinuos, cuando ustedes tenían 6.258.000 parados en España, sin computar los fijos discontinuos, ¿qué nos quiere decir? ¿Que había que sumarle a esto 1 millón de parados más? Ministra, debe finalizar. ¿Esto es lo que nos quieren decir? Le pido, señor Camps, que cuando comparezca aquí rectifique. Diga usted, faltaría más, lo que estime pertinente. Ministra, finalice, pero los por favor. datos no se maquillan. Señora Díaz, sabemos perfectamente que este Gobierno no es un Gobierno ilegítimo. Pero yo le digo que sí está inhabilitado políticamente. Inhabilitado por su incapacidad para gobernar, por la corrupción que no cesa, por el deterioro democrático que ustedes toleran, por sus clamorosos silencios y le digo más, ustedes no fueron, Sumar no fue elegido para ser coartada. Este Gobierno se tambalea, decepciona, resiste por sobrevivir y deja morir al país que dice proteger. ¿Sabe cómo se llama el milagro económico del Partido Popular que condujo a los 6.658.000 parados en España? Se llama Rodrigo Rato y acaba de salir de la cárcel, señor Camps. Ninguna broma con lo que están haciendo. No nos van a dar lecciones a nosotros de nada. Pero mire, señor Camps, ¿sabe cómo trataban ustedes a los desempleados y desempleados en España? Se lo digo yo, ¿recuerda cómo los insultó la diputada Fabra en el Congreso de los Diputados? ¿Se acuerda usted, señor Camps, cuando recortaron la prestación pública por desempleo 25 puntos? ¿Se lo recuerda lo que dijo? Ese es el respeto que tiene el Partido Popular por los desempleados y las desempleadas. No solo recortaron 25 puntos, recortaron la base reguladora un 10%, que hemos eliminado nosotros y que hoy permite, señoría, que los desempleados perciban 100 euros más al mes, gracias a eliminar los recortes del Partido Popular. Señor Camps, cuando ustedes gobernaban, el señor Guindos fue a Europa, ¿sabe a qué? A decir que iba a presentar una reforma laboral extremadamente agresiva, que iba a bajar los salarios, que iba a acabar con nuestro país. Realmente, ¿sabe lo que hemos hecho nosotros, señor Camps? Hoy la temporalidad no es del 28%, como cuando usted estaba en el Gobierno. Hoy es del 12,1%. Y se puede acabar, sí, con la precariedad en España. Y esto se llama reforma laboral, señor Camps. No es lo que han hecho ustedes. No van a engañar a nadie. Han recortado la prestación pública por desempleo. Hoy, afortunadamente, gracias a los grupos de la Cámara que nos han apoyado, hoy tenemos una tasa de cobertura por encima del 74%. Estamos y seguimos subiendo el salario mínimo. Vamos a transponer la directiva a pesar de ustedes, señoría. Y seguimos, sí, mejorando la vida de la gente. Señor Camps, me alegra que haya rectificado con lo de maquillar. Ahora dice datos falsos, porque sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Señoría, tenemos en España un registro que empieza por las comunidades autónomas de los contratos fijos discontinuos y del resto de contratos de nuestro país. Y el Servicio Público de Empleo lo único que hace es recepcionarlos. Insisto, si usted afirma aquí que manejo datos falsos, le está imputando un delito a Moreno Bonilla, a Alfonso Rueda, a la señora Ayuso y al resto de dirigentes políticos del Partido Popular. Sí, señoría, sin lugar a dudas. Y mire, señor Camps, yo creo que mentir no es bueno. Fíjese, la rotación, señor Camps, ha caído en 1,5 puntos desde la reforma laboral y yo creo que esto es muy buena noticia para nuestro país. Fíjese, señor Camps, en el 19 se firmaron 22,5 millones de contratos en España. Hoy los hemos reducido al 46%. Cuando usted era secretario de Estado, 1 de cada 2 contratos era precario.
ahora, 1 de cada 10, perdone, era precario. Ministra, debe 1 de cada finalizar. 10. Ahora es 1 de cada 2. Señor Camps, dejen de jugar con lo que funciona en nuestro país y explíquenle a sus votantes por qué siguen empeñados en votar en contra de todas las normas que Ministra, hoy debe permiten finalizar la que intervención. España vaya mejor. La España de los 20 millones de ocupados no la hizo Rajoy, la hizo el Gobierno de España y estamos camino de los 22. Presidente, muchas gracias. Señorías, Arratsaldeon, buenas tardes. Señores y señoras del Partido Popular, tras el circo que han montado esta tarde, ahora, ¿qué quieren? ¿Representar que son ustedes aquellos que van a traer el sosiego, el rigor, el decoro a las instituciones? Porque claro, señor Pérez, presentan una proposición diciendo que se denigra las instituciones. ¿Y lo que hacen ustedes, qué es? Lo que hicieron el jueves, lo que han hecho hoy, ¿cómo lo calificaría? ¿Las prestigian? ¿Les dan decoro? Circo, un circo de hooligans. Pero mire, es que además sorprende que en su lista de agravios mencionan que los ministros descalifican cada semana a aquellos que hacen las preguntas. Hombre, si han hecho del insulto la marca propia del Partido Popular, ya sea aquí en el atril o también en los escaños. Yo es que haría incluso una propuesta que es poner micrófonos de ambiente en aras de la transparencia, para que la ciudadanía conozca un poco cómo se dirigen los diputados y las diputadas a los intervinientes, porque los que nos sentamos un poco atrás escuchamos cada barbaridad que yo creo que supera lo que son los límites de la libertad de expresión y de la libertad ideológica. Son, como decía el señor Rego, macarrismo político. Y de eso han hecho la marca propia ustedes. Miren, empezando con la lista de agravios, vuelven con el raca-raca de la ley de amnistía. Una ley aprobada en esta Cámara, que representa la soberanía popular, y ustedes dicen que va contra el principio de igualdad. Vamos a ver, ustedes que tienen el récord de indultos de los partidos que han gobernado en España, ¿eso que lo hacían en el nombre de la igualdad? ¿O la amnistía fiscal que realizaron contra evasores fiscales, eso que lo hicieron en nombre del patriotismo económico? Tranquilo, señor, tranquilo. Ya tendrá turno de hablar cuando le dejen los de su grupo. Pero es que además nos dicen que esto va contra la seguridad jurídica. Tranquilo, no se ponga nervioso. Y que sí, que igual son las 5 de la tarde y usted no ha comido todavía, ¿no? Pues bueno. A ver, lo que pasa... ¡Qué tranquilidad! ¿Qué pasa? A ver, que me quedan 2 minutos y medio, no se pongan nerviosos. Pero es que además ustedes dicen que esto va contra la seguridad jurídica. Vamos a ver, ¿es posible derogar a estas alturas la ley de amnistía? ¿Qué repercusión tendría? Hombre, un poco de rigor. Y claro, por si fuera poco, es que esto ya es de desternillarse. Hablan de la independencia judicial. En nombre de la independencia judicial ha sido por lo que han tenido 5 años bloqueado el Consejo General del Poder Judicial. ¿En nombre de la independencia o en nombre del control? Y para hacer nombramientos de corte ideológico. Porque ahí está. Luego dicen que claro, que hay grupos y el gobierno nombra e insulta a jueces. Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Quién fue el portavoz adjunto al Partido Popular que se dirigió a un magistrado llamándole pijo ácrata? ¿Quién fue un portavoz, que es diputado todavía en este momento, quien puso en duda el rigor y la independencia judicial de otro magistrado en un nombramiento en esta Cámara contra el señor de Prada? Fue un diputado que todavía está aquí en esta Cámara. ¿Quién fue? El senador que dijo que el Tribunal Constitucional era el cáncer de España. Porque ejemplos tenemos. Luego, claro, dicen que la Fiscalía, ¿no?, ese instrumento político. Si hacemos un repaso a las fiscales y los fiscales que tuvieron ustedes, que incluso hubo uno que fue reprobado por esta misma Cámara, señor Maza, porque él era neutral, como todos sus fiscales, ¿no? La señora Madrigal, el señor Maza, Sánchez Melgar, todos súper neutrales. Claro, es que han hecho un listado
de todo lo que han hecho ustedes y luego se lo reprochan al Partido Socialista. Bueno, populismo intentando que olvidemos cómo han gobernado ustedes. Pero miren, es que no vamos, por lo menos nosotros no vamos a olvidar nunca su manera de gobernar, con recortes sociales, laborales, recortes de derechos, criminalización de la protesta, corrupción sistemática, premium, no de macarradas, no, premium sistematizada, que todavía hay más de 30 carpetas del caso Gürtel sin ser juzgadas y del caso Kitchen. Y esto acompañado de cloacas policiales controladas y dirigidas por ustedes. Es que les extraña que no les salgan las cuentas. Y acabo, señor presidente. Es que hay que darse cuenta que son ustedes malos estrategas. Además, traen la ley de amnistía y una propuesta centralista en contra de la transferencia de competencias a comunidades autónomas. Luego les extraña que no les salgan las cuentas. Cargan contra los idiomas cooficiales del Estado y contra sus hablantes. Y no les salen las cuentas ni en este momento. Aparte de denigrar las instituciones, es que son malos estrategas. Por eso, desde Euskal Herria Bildu, tranquilo, señor, desde Euskal Herria Bildu apoyaremos todas aquellas medidas que vayan a favor de la regeneración, de la democracia, contra la corrupción y a favor de una justicia real. Ahora bien, es todo aquello que ustedes no representan, por lo cual no cuenten con nuestro voto. Muchas gracias. Tranquilo. Sí, muchas gracias. Sí. De vez en cuando sí, que los piden. Señoría, sí. Silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Gracias. Muchas gracias, presidente. Señorías, debatimos hoy una iniciativa que nace con la apariencia de defender los contrapesos democráticos, pero que en realidad lo que sustenta es un relato peligroso y distorsionando de nuestro orden constitucional. El Partido Popular propone, ni más ni menos, instar al Gobierno a derogar leyes legítimas, a cesar al fiscal general del Estado sin base legal alguna, intervenir en la independencia judicial, condicionar el funcionamiento de los medios públicos y utilizar las autonomías, las Cortes Generales, como hemos visto hoy en el Congreso recientemente, con actuaciones irrespetuosas, sin educación, utilizándolas simplemente como meros instrumentos de colonización solo al servicio de sus intereses. Y todo ello envuelto en una bandera de una supuesta defensa de la democracia, que en realidad ustedes desprecian y menosprecian cada día. Y mire, fíjese qué diferencia. A su líder le dicen el que puede hacer que haga, por tierra, mar, aire. A nosotros, nuestro líder, nuestro capitán, que no timonet, nuestro capitán, nos dice, el que la hace, la paga. Su fin es claro, el desgaste del gobierno progresista y su rayo progresista. Su operación es política e ideológica, pura estrategia, en modo espejo con Vox. Se miran Vox, PP, PP, Vox, abriéndole las puertas a esa ponencia de su futuro. Siempre con el objetivo de revertir los avances de estos 7 años de gobierno progresista. Avances sociales, mejoras salariales, pensiones más dignas, más becas, más bonos de transporte, más empleo y, sobre todo, más convivencia democrática. Porque cuando hablamos de democracia, no hablamos solo de leyes, señorías, hablamos de vidas, de personas que esperan justicia, de personas que esperan las mismas oportunidades, que no heredan ni tienen 1000 apellidos, que confían en que su país les proteja. Señorías, los contrapesos democráticos no son herramientas para la revancha política, son garantías para la convivencia y los derechos. Hoy España goza de un bienestar democrático. El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha puesto en marcha un importante plan de acción para la democracia, con medidas de transparencia, de pluralismo informativo, de rendición de cuentas, desde la convicción democrática, no desde el tacticismo político. Desde el Grupo Socialista defendemos nuestra democracia con firmeza, con diálogo, con consenso y también con alma, porque los contrapesos también necesitan humanidad, con el diferente, con el inmigrante, con el vulnerable, con la sociedad que nos necesita, que precisamente ustedes atacan alimentando el odio,
polarizando, agitando eslóganes para desestabilizar, como por ejemplo elecciones con el que te vote chapote o ahora la mafia alentando a la crispación. Miren, más de 170 ataques a nuestras sedes, atentados contra símbolos democráticos y todavía ni una sola condena. Su silencio, señorías de las derechas extremas, y sobre todo el silencio del PP, el silencio también habla. La democracia no se protege con ruido, se protege con hechos, con rigor, con respeto institucional. Y es muy distinto el modelo que propone el PP, de regresión, de intervencionismo en el Estado, de instrumentalización partidista. Señorías, nuestro partido tiene 145 años de historia. Y esos años no se sostienen con eslóganes vacíos ni con campañas de odios. Se construyen y se construyen con verdad, con responsabilidad, con hechos. Nosotros no escondemos la realidad, la enfrentamos, no rompemos discos duros, hacemos auditorías, no borramos pruebas, damos explicaciones, no nos atrincheramos en la mentira, apostamos por la transparencia, con humildad, sí, pero también con determinación. Somos el PSOE, es nuestro compromiso democrático, nuestra vocación de servicio público. Por eso, frente al ruido, aunque duela, responderemos con hechos, actuamos. Frente al odio, sembramos convivencia. Frente a la crispación, política útil. Y frente a la derecha, a esa derecha que nos divide, los progresistas, la izquierda, nos unimos. Gracias. Gracias.